Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en el estudio del capítulo 8 a los Hebreos. Como ustedes recuerdan muy bien, a los Hebreos fue escrita prácticamente a la iglesia primitiva, después de más o menos 30 años de haber entrado en la fe. Esta es en la fe en que Jesús es el Mesías. Esta iglesia, estos creyentes más bien dicho, con más precisión, no avanzaron en la fe, se quedaron estancados porque no salían del templo y vivían de obediencia a la ley, algo que contradice el ministerio y la labor salvadora de Jesús. No olviden que el templo fue dado como una ilustración, tanto para los sacrificios que apuntarían al sacrificio de Jesús, como también para el trabajo o oficio de los sacerdotes, que apuntaría en alguna forma al sacerdocio de Jesús en el cielo. Él había ido al cielo como sacerdote, de tal forma que los creyentes de la iglesia primitiva quedaron todavía sujetos a los ritos y ceremonias y requerimientos del pacto antiguo. Jesús es el mediador del pacto nuevo, no del antiguo. Entonces, teniendo presente esto, empecemos a estudiar el capítulo 8 a los Hebreos. Leo los versículos 1 y 2. En realidad, lo principal de lo dicho es esto, que tenemos un sumo sacerdote que está oficiando a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él, este sumo sacerdote, es el oficial del Santísimo y del verdadero tabernáculo que erigió el Señor y no el hombre. Repasamos, o comentamos más bien dicho. Todo lo que se ha dicho en los 8 capítulos anteriores, lo principal, dice Pablo, que hemos dicho es que tenemos un sumo pontífice que está oficiando en el cielo a la diestra del trono de la majestad de Dios, ¿no? Él es el oficial, el ministro, el oficial más importante del Santísimo, de ese templo, el Santísimo, que es el verdadero tabernáculo, erigido por Dios y no por el hombre. Entonces, es un templo que existe en el cielo, que Dios levantó para que en ese templo oficie como sacerdote, como sumo sacerdote, Jesús. Recuerden que Jesús pudo llegar a ser sumo sacerdote porque vivió una vida inmaculada, como leemos en el capítulo 7, una vida inmaculada. No porque fue nombrado por la ley, como eran los sacerdotes del régimen levítico, sino él sino adquirió prácticamente el sumo sacerdocio por una vida perfecta e inocente y por su muerte sin culpa, sin mancha. Dios ahí, después que él resucitó, lo nombró sumo pontífice. Y este sumo pontífice, repito, no oficia en el templo de la tierra. El templo de la tierra es un templo que trabajaba para el pacto antiguo. El templo del cielo es el lugar, es el templo que sirve para el pacto nuevo y está en el cielo y Dios lo construyó, Dios lo levantó, está junto a Dios en esto. Él entró al lugar santísimo cuando fue al cielo. Los versículos 3 al 5. Porque todo sumo sacerdote es designado para presentar ofrendas y sacrificios. De ahí la necesidad de que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer. 4. Porque si este sumo sacerdote, Jesús, estuviera en la tierra, no sería ni sacerdote, porque ya están los sacerdotes que presentan ofrendas y sacrificios según la ley. 5. Estos sacerdotes y los sacrificios, los cuales sirven a lo que es esbozo o una delineación, es sombra de lo celestial, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Dios le dijo,
haz todo según el modelo que te fue mostrado en el monte. El templo de la tierra era solamente una sombra, un esbozo, una copia de lo que Moisés vio en el monte. Esta sombra, como bien lo dice, es una sombra. El centro del rito del universo es el lugar santísimo del cielo. Aquí era solamente una sombra el templo de Jerusalén, una sombra, un esbozo, que iba a indicar en forma un poco indefinida, a grandes rasgos, tanto el sacerdocio de Jesús, la función de Jesús como sumo pontífice, y también iba a esbozar a grandes rasgos los sacrificios que apuntaban al sacrificio de Jesús. Ahora ya no es necesario eso, porque ya Jesús fue sacrificado, su sacrificio ha sido plenamente descrito en las Escrituras, y además porque ya está vigente el templo del cielo en el cual Jesús está obrando como sumo pontífice. Los versículos 6 al 12. Pero el hecho es que Jesús ha asegurado un servicio mucho más noble y firme, ya que es mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas. El 7. Porque si el primer pacto hubiera sido sin tacha, no se hubiera hallado lugar para el segundo pacto. Vamos a comentar el 6 y el 7. Jesús en el templo del cielo ha asegurado un servicio mucho más noble y firme. Su función, su oficio como sumo pontífice allá, es no solamente porque se trata del templo del cielo, sino la función en sí, las actividades que realiza, son mucho más nobles y firmes, estables, porque ahora Él es mediador de un mejor pacto basado en mejores promesas. Este mejor pacto es el pacto nuevo. No olvidemos, el sacerdocio de Jesús gira alrededor del pacto nuevo. El sacerdocio de los levitas giraba alrededor del pacto antiguo. No olvidemos que el pacto antiguo fue deficiente porque tenía que tratar con personas, con los israelitas, que estaban basados en su propia virtud espiritual, esto es, en su obediencia a la ley, para participar de las actividades del templo. En el templo de Jerusalén, lo que se trataba gira alrededor del pacto antiguo, por razón de que los que iban para ofrecer sacrificios o participar de sacrificios eran personas que habían roto el pacto, esto es, habían desobedecido alguno de los mandamientos o de los 613 mandamientos. Entre ellos están los 10 mandamientos. Cuando rompían, tenían que acercarse. Entonces ese templo fue mayormente para acercar a los pecadores al templo nomás, al templo, y para enseñarles una gran verdad, que Dios estaba separado de ellos. Dios estaba separado de ellos, por eso nadie podía entrar al lugar santísimo, que era simbólicamente una sombra, un esbozo del lugar santísimo del cielo, en el cual estaba hecho el de la tierra, para indicar que el pecador no puede tener comunión con Dios. En cambio, el del cielo, ahora, el templo del cielo es mejor y sus servicios son superiores y más firmes, porque el pacto con el cual trabajan en ese templo Jesús es el nuevo pacto, es más firme, es más estable y está basado en mejores promesas. Acuérdense que las promesas del pacto antiguo, para los que obedecían la ley, que están detalladas en Deuteronomio 28, Levítico 26, eran promesas que giraban alrededor de beneficios aquí en la tierra. Vas a tener más hijos, vas a tener más ganado, va a producir mejor tu tierra, vas a tener mejores frutos, no te vas a enfermar. Era alrededor de esto, si obedeces la ley. Entonces, ese templo, el de la tierra, nunca llegó a ocurrir esto porque nunca nadie obedeció la ley, pero era donde se le iban a anunciar
todas estas promesas. Además, había otras promesas, pero no había, además de promesas de tipo terrenal, no habían las promesas que hay en el pacto nuevo. Las promesas del pacto nuevo, por eso dice aquí, son mejores. Y esto le da un servicio más firme y estable. Ya no cambia, porque ahora ya no hay pecado. En el pacto nuevo no hay pecadores. Esto es bien importante notar. En el pacto antiguo, los pecadores iban al templo. Ahora en el pacto nuevo no son los pecadores, porque ya fueron perdonados los pecados de todos. Y los que acercan al templo, se acercan a Jesús, el Inmaculado. Él es el representante nuestro, por eso es un sacerdote. Ya no tiene que lidiar con el pecado. Solamente cuando una persona viene por primera vez a Jesús, a aceptar que en Él fue salvado, entonces Jesús presenta su sacrificio. Pero en caso, ya no hay otra forma. Un solo sacrificio que fue presentado ya por cada uno de nosotros, una sola vez. Entonces este templo, sus servicios son firmes y estables. El templo es mucho mejor, por supuesto, sus servicios, porque las promesas son mejores. Ahora, ¿cuáles son las promesas? Las promesas todas son de tipo espiritual. Y además las promesas que le hizo Dios a Abraham, darle tierra y el descendiente. Ya eso se cumplió, lo de darle el descendiente, que es el Mesías, darle tierra, esta se cumple en el milenio, cuando el mismo Mesías va a bajar con los creyentes y va a gobernar la tierra desde la tierra que le prometió Dios a Abraham. Muy bien. Y entonces, y repito, las promesas son superiores y van a detallarse las otras promesas que yo no cité, van a detallarse aquí a continuación. El versículo 8. En efecto, Dios dice, reclamándoles, habla a Israel, esto es a Judá y a Israel, a todos los judíos los habla y les dice, reclamándolos, miren, vienen días, dice el Señor, en que completaré mi nuevo pacto sobre la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano y los saqué de la tierra de Egipto. Este es el primer pacto, el pacto antiguo. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Ellos rompieron el pacto muchísimas veces y después, aunque tenían el templo, que era el vínculo para seguir en el pacto, ellos desconocieron prácticamente el significado de esos ritos que se hacían en el templo. Y por esto Dios dice aquí claramente, ellos no permanecieron en el pacto y entonces yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, ya no los tomé en cuenta. Ellos seguían con sus ritos, con sus ceremonias. Pero aquí dice Dios clarísimamente que ya no los tomaba en cuenta porque ellos rompieron el pacto. Ahora no hay cómo romper el pacto nuevo, porque no se hace basado en obediencia de los seres humanos. Se hace basado solamente en la fe de Jesús, una fe perfecta e infallable. Por esto Él llegó a morir por esa fe, por eso resucitó, venció el pecado, se acabó el problema del pecado. O sea, no puede romperse el pacto nuevo, porque no está involucrado en el pacto nuevo como actor activo algún ser humano, excepto Jesús. Pero Él ya venció absolutamente, seguro, absoluto, total. Ya ese pacto es incambiable, es duradero, es eterno. Y entonces por eso no es muy firme. Leo el 10. Porque este pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en su mente y la escribiré sobre su corazón. Yo seré a ellos Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie enseñará a su prójimo, nadie a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues seré misericordioso de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, aquí están las promesas del pacto. Estas promesas, que vamos a mencionar rápidamente, las activa, las hace una realidad en la vida de los creyentes, de los que son creyentes participantes del nuevo pacto. Jesús, esta es la función de Él como sumo pontífice.
actualizar, hacer efectivas las promesas. Y hay otras promesas que no están detalladas aquí, que están comprendidas, sí, en los que acabo de leer, pero están detalladas en las otras epístolas de Pablo. Entonces, este es el pacto, dice, el pacto nuevo. Lo primero, pondré mi ley en su mente. Yo quisiera que entendamos que cuando hablamos de ley de Dios, no solo son los 10 mandamientos. Recuerden que la ley de Dios está bastante bien explicada en Mateo, especialmente empezando en el capítulo 22, cuando le preguntaron a Jesús cuáles son los mandamientos más importantes de la ley. Amar a Dios y amar al prójimo. De estos 2 mandamientos están suspendidos toda la ley y los profetas. En otras palabras, la ley de Dios empieza acá arriba, no por los 10 mandamientos. Es una gran confusión. Empieza acá arriba. Y entonces amar a Dios y amar al prójimo. De esos 2 mandamientos está suspendida toda la ley. Ahora, luego en el capítulo 23, versículo 23 del mismo Mateo, leemos que los principales mandamientos, o sea, de estos dos son los máximos, los primeros mandamientos. De ahí pende, está colgada toda la ley. Luego vienen los principales mandamientos. Está en Mateo 23, 23. Son la justicia, la fe y la misericordia. Son los 3 principales mandamientos. Después hay los mandamientos menores, que están también detallados en Mateo 5. Ustedes pueden leer Mateo 5, 17, 18. Ahí dice, son estos mandamientos menores, refiriéndose a las bienaventuranzas. El mandamiento de ser humilde, de ser manso, de ser misericordioso, de ser tolerante, de ser paciente. Estos mandamientos son los menores. Y finalmente están los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no tienen función de expresar el amor. Son los otros que acabo de explicar. Los 10 mandamientos tienen la función de darnos a conocer el pecado. Romanos 3:20, Romanos 7:4, versículo 7 otra vez, 8, 9. Ahí muestra la función de los 10 mandamientos. Es avivar, dar vida al pecado. Por eso os digo, es condenatorio. Por eso en 3:20 de Romanos dice, el pecado es conocido por la ley. Conocido, entendiendo la palabra conocido en hebreo, es la unión íntima. Por ejemplo, Adán conoció a Eva. Es la unión íntima con el pecado. Eso se hace por medio de la ley, de los 10 mandamientos. Las otras partes de la ley no, son para expresar vivir en una vida de amor, de comunión, de misericordia. Bueno, entonces escribe su ley en la mente, esto es lo primero de las promesas. Luego las pone en la mente la ley y las escribe en el corazón. Es el cambio de corazón, lo que habla Ezequiel 36, ¿no es cierto? El cambio de corazón nuevo, un espíritu nuevo, es esto. Y entonces Dios llega a ser Dios de esa persona. Mientras esta persona no es objeto de la obra de Jesús, sumo pontífice, en su mente, en su corazón, la persona no tiene como Dios al Señor. Tendrá otros dioses. Solamente aquí empieza Dios, el verdadero, a ser su Dios y Él, esa persona, su pueblo. Antes fue, en el pacto antiguo, Israel fue escogido. En el pacto nuevo no. Solamente son del pueblo de Dios los que entran por fe en la historia de Jesús a ser objeto del ministerio, del trabajo, del oficio de Jesús, sumo pontífice en el cielo. Ahí es el pueblo, el Israel de Dios. 11. Ahí otra promesa, nadie dirá a su hermano, conoce al Señor, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. El conocimiento de Dios es lo que leemos en Juan 17:3, es la vida eterna. Por esto le decía, el pacto nuevo es eterno. El pacto antiguo, como vamos a leer más abajo, está obsoleto. Todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. 12. Seré misericordioso de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Los que entran en el pacto nuevo reciben, aceptan
disfrutan del perdón que Jesús alcanzó en la cruz para ellos, cuando cargó los pecados de la humanidad, pero solamente los hace efectivos cuando son objetos de su obra como sumo pontífice. Entonces, una de las primeras cosas que experimentan los de la fe, los que tienen fe, que han sido perdonados, es que efectivamente la relación con Dios ya no es una relación de Dios ofendido y yo el pecador que lo ofendí, transgresor continuo. Ya no es esa relación, es una relación de pura misericordia a Dios al ser humano. Compasión, bondad, clemencia, tolerancia al creyente. Es una relación muy diferente. Esta empieza, repito, en los del Pacto Nuevo, cuando son objeto de la obra de Jesús sumo pontífice, de hacerles comprender que sus pecados fueron completamente remitidos en él. El versículo 13. Al decir nuevo pacto, dice, declara obsoleto, pasado, al primer pacto. Y llega este primer pacto a estar próximo a desaparecer. Quiero decirles algo, que también hay otra función del pacto antiguo que no se menciona mucho. No solamente es condenar los 10 mandamientos, sino también hay muchas personas que no tienen ningún interés, escuchen por favor bien, no tienen ningún interés en conocer a Dios, son la mayoría de los religiosos, quiero decir, no tienen ningún interés en conocer a Dios. El conocimiento de Dios solamente se adquiere en el nuevo pacto. Entonces, hay un conocimiento no de Dios, sino más bien de algunas cosas vinculadas a Dios, pero mayormente son personas que quieren vivir en paz aquí, quieren disfrutar aquí su vida, no digo gran diversión, sino tener una buena familia, tener una propiedad, un buen trabajo, cosas así. Entonces, sí hay cabida en el pacto antiguo, porque la persona que exteriormente guarda los mandamientos realmente tiene mucho menos problema, o casi no tiene problema con los demás, porque no miente, no roba, esas cosas no hace exteriormente. Entonces, se lleva bien socialmente con la gente, ¿no es cierto? Es cumplidor en su trabajo, le va a ir bien en su trabajo. Entonces, tiene estas bendiciones parciales, digamos, del pacto antiguo a las personas que no tienen interés en conocer a Dios. El que tiene interés a conocer a Dios, Dios lo va guiando para que se dé cuenta que tiene que ir al pacto nuevo. Al pacto nuevo se entra al entender que en la historia de Jesús, se realizó absolutamente nuestra salvación, se pagó la cuenta del pecado absoluto. Y entonces ahí viene lo que hemos estudiado en el pacto nuevo. Les agradezco por acompañar en este estudio. Que Dios les bendiga esta semana a ustedes, a sus familias, y que nos acompañen también la próxima semana. Gracias.